¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la revista Pensamiento Educativo. Estoy muy contento de estar acá. Es un honor para mí estar acá. Y agradecerle a Ernesto la invitación. Inicialmente, tengo que contarlo. Me dice Ernesto, te quiero invitar a esta conferencia. Y le digo, yo puedo hacerlo, pero en realidad yo no voy a hablar de investigación. Entonces, ven nomás, me dice. Y después, cuento, ¿no? Entonces mandé mi abstract y Carmen me dice, está bien, pero este es un seminario de medición y evaluación. Y creo que lo había comentado un poquito con Ernesto. Efectivamente, lo que yo voy a presentar tiene una componente de evaluación que, como muchas cosas que nos han sucedido con este proyecto en que estamos trabajando, ARPA, han ido saliendo en el camino. Entonces, voy a presentar parte del proyecto ARPA, una parte, y voy a decir algunas cosas sobre evaluación formativa. Así que muchas gracias y voy a tratar de cambiar de micrófono para no estar acá arriba. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, la conferencia o la charla es resolución de problemas en el aula de matemática. Este es el logo de nuestra iniciativa, ARPA. Es una pizarra con tiza porque, de alguna manera, eso representa la simpleza de la sala de clase. En su complejidad, probablemente lo más importante que ocurre en la sala de clase tal vez no es la pizarra, pero pizarra con tiza no significa para nada algo antiguo. La innovación en el aula no tiene que ver necesariamente, puse necesariamente, pero lo pensé, no tiene que ver con tecnología en el aula, ¿ya? La innovación en el aula tiene que ver con muchas otras cosas. Probablemente lo más importante que hay que innovar en el aula tiene que ver con lo que hacen las personas en el aula. Bien, ARPA resultó ser un nombre que no significa el arpa que suena, pero es el acrónimo de Activando la Resolución de Problemas en las Aulas. También tiene un significado activando porque nosotros pensamos que todos los seres humanos tienen capacidad, tienen habilidades de resolver problemas y si no son capaces de resolver problemas es probablemente no tienen activada esa habilidad. La verdad de las cosas, si uno piensa un poco, el desarrollo humano, tanto en la historia como la vida de una persona, en todo momento, desde los inicios más tempranos, resuelven problemas. ¿Ya? ¿Cómo resuelve problemas? El problema de buscar comida, el bebé que acaba de nacer. Llora, ¿cierto? Y cuando llora, le dan comida y después aprende que llorando le dan comida. Entonces, queriendo resolver problemas, uno aprende, ¿ya? Y así un montón de ejemplos uno puede dar. Bien, ARPA es una iniciativa de investigación y desarrollo, ya que tiene como propósito incorporar la resolución de problemas en las aulas, porque pensamos que esa incorporación puede tener un efecto en lo que es la enseñanza de la matemática, y eso es un problema que tenemos en el país. Nosotros tenemos dificultades con la matemática, muchos países la tienen, no somos únicos en eso, no vamos a decir que, o sea, es muy común el problema de la matemática, pero en Chile es bien serio, diría yo, porque el avance en matemática, por ejemplo, en las pruebas internacionales, está estancado desde 2006. Y se han hecho hartas cosas. Algunos dirán, no tantas, pero se han hecho cosas. Y está estancado. Bien, a nosotros nos interesa la matemática en todos los niveles y para todas las personas. Acabamos de iniciar un proyecto en la Escuela de Grumetes. La Escuela de Grumetes forma gente de mar, y ahora dicen gente de mar, porque en la Escuela de Grumetes hay hombres y mujeres, y trabajan por igual. Es bien bonito visitar cómo las chicas y los chicos hacen todas las cosas que hacen los hombres de mar, la gente de mar, perdón, la gente de mar, los ejercicios físicos, todo exactamente igual. Hay una sola cosa que no es igual, que miren pabellones separados, pero bueno, uno espera eso. La Escuela de Grumetes forma gente de mar, que probablemente va a tener que resolver problemas muchas veces en su vida profesional. Seguro. Ahora, tienen un curso de matemática el primer año.
los estudiantes que llegan a la escuela de Grumete son estudiantes que no han tenido, en la mayoría de los casos, éxito con la matemática. Probablemente a algunos les produce, se le pone la mano húmeda cuando aparece la matemática, ¿ya? O otros simplemente no les gusta, nunca les interesó. Yo soy malo para la matemática. Ese tipo de jóvenes, hombres y mujeres, están en esa escuela. Y nos dicen alguna gente, los directores de la escuela, gente con la que he conversado, que ellos sienten que esos niños, esos jóvenes, tienen una tremenda motivación y algunos tienen que irse por matemáticas. Pero ¿cómo? A nosotros nos gustaría que esos jóvenes pudieran tener una experiencia con matemáticas que sea satisfactoria. Bueno, por eso a eso me estoy refiriendo esto de todos los niveles educacionales. Bueno, pero esta es una conferencia, una reunión académica sobre evaluación y medición, y entonces voy a decir unas cositas sobre evaluación formativa. Yo no soy experto en evaluación, pero busqué un poquito algunos textos, para no decir yo lo que creía, algunos textos en algunos paneles, en algunos portales. Y acá tenemos uno, dice, la evaluación formativa es una actividad sistemática y continua. Quiero subrayar eso, sistemática y continua, que tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo para reajustar sus objetivos, revisar críticamente los planes, los programas, los métodos y recursos, orientar a los y las estudiantes y retroalimentar el proceso mismo. Eso. Hay otra, en otro portal, dice, los docentes que participan en evaluaciones formativas dan retroalimentación continua y explícita a los estudiantes y les ayudan a contestar las siguientes preguntas. ¿A dónde voy? O sea, es individual, parece. ¿Ya? ¿Dónde estoy ahora y cómo puedo acercarme a dónde quiero llegar? Con el fin de mostrar a los estudiantes cómo cerrar la brecha entre dónde están académicamente y dónde quieren estar. Los docentes deben ayudar a los estudiantes a evaluar su progreso en el proceso de aprendizaje y darles una retroalimentación explícita y descriptiva, específica, de la tarea de aprendizaje. Entonces uno lee eso y uno dice, chuta, eso es difícil. Yo diría intimidante hacer eso. Si me dicen, imagínense, continuo y sistemático. ¿Ya? Y la cantidad de cosas que dice. O sea, realmente una tarea titánica, porque además el docente tiene que hacer todas las otras cosas. ¿Ya? Entonces, hice una pequeña encuesta en el grupo que trabajo, no tiene ningún valor científico ni nada, pero una pequeña encuesta entre el grupo que trabajo y pregunté si ellos y ellas y su equipo donde trabajaron en las escuelas, si se hace evaluación formativa en las escuelas. Y fue un rotundo no de las personas de mi entorno. Dijo, no se hace evaluación formativa en las escuelas. Después hice la otra pregunta, cuando estudiaste pedagogía, ¿te enseñaron evaluación formativa? Y también la respuesta fue no, salvo una persona que dijo que había hecho un magíster y que en ese magíster habían estudiado evaluación y hicieron como una especie de tipos de evaluación y se aprendieron que había evaluación formativa, etcétera, y distintas formas de evaluar, coevaluación, como una gama. ¿Ya? Insisto, es en el grupo en que yo trabajo. ¿Ya? No tiene validez, pero de alguna manera estaba, por lo menos lo segundo. O sea, yo no creí que no veían muchas escuelas de pedagogía evaluación formativa. Pero lo segundo yo lo sospechaba, que se veía, pero se veía como cosas que hay que aprender. Evaluación formativa, evaluación sumativa, etc. ¿Ya? Y entonces, las preguntas que planteo acá, las hago como preguntas, lo anterior es simplemente como un preámbulo. ¿Se hace evaluación formativa en nuestras aulas? Primera pregunta. Pregunta abierta. Segunda, ¿se aprende sobre evaluación formativa en nuestra escuela de pedagogía? Y tercero, si se aprende a realizar evaluación formativa en nuestra escuela de pedagogía. Porque una cosa es saber y decir, mira, la evaluación formativa, un proceso sistemático, continuo, etc. Y otra cosa es hacerlo, aprender a hacerlo. No digamos que un estudiante de pedagogía lo va a aprender a hacer, pero al menos al tener una experiencia que le diga cómo podría hacerlo eventualmente cuando sea profesor o profesora. Bien. Entonces un tema, y por otro lado, siempre se escucha que es lo más fundamental. O sea, que es esencial decirle a los niños cómo están y para dónde tienen que ir y qué hay que hacer para llegar. ¿Ya? Pero a veces hay 30 niños en la sala, a veces hay 25, y a veces hay 40. ¿Cómo lo hago? Bien.
Voy a volver sobre el tema después de un rato. Yo les voy a hablar ahora sobre otra acepción de la palabra ARPA, que es, casualmente nos resultó, es actividad de resolución de problemas en el aula. ¿Ya? ¿Qué es lo que es esto? Es una unidad de trabajo, es una clase. ¿Ya? Les voy a contar, yo lo que les voy a contar en el resto de la sesión, excepto las últimas transparencias, les voy a contar en qué consiste esto, qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos una propuesta de desarrollo profesional y nosotros queremos que los profesores hagan ARPA en la escuela. ¿Ya? Entonces les voy a contar lo que es ARPA. Bueno, decimos primero que nada que es una unidad de trabajo básica. Es una clase de 45 minutos, puede ser un poquito más larga. Es una clase donde el elemento clave es el problema. ¿Ya? Y en el ARPA, solo para efectos de entender un poquito, no tiene ninguna importancia, hay 4 instancias. La entrega del problema, la activación de los estudiantes, la consolidación del trabajo y la discusión. ¿Ya? Esa es la clase o el ARPA, consiste en eso, esas 4 etapas. La primera, que es la entrega, y la última, que es la discusión, se hace con todo el curso. Lo que es la activación y la consolidación se trabaja en grupo. ¿Ya? Bien, decíamos que normalmente es una clase de 45 minutos, pero depende del problema, depende del objetivo del profesor, de la profesora, depende quizás de cómo esté resultando. Imagínense que los estudiantes están trabajando, están embalados trabajando en un problema y toca la campana a los 45 minutos. ¿Qué haría uno? Sigan, ¿ya? Porque falta poco para llegar. O uno está en medio de la discusión y los estudiantes están discutiendo sobre el problema, sobre estrategia y toca la campana. Por eso en 45 minutos siempre le decimos a los profesores y a las profesoras, traten de ponerlo en la primera hora, cosa que si tienen que pasarse, no importe. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que es un ARPA exitoso? Una actividad de resolución de problemas con los estudiantes que tenga éxito. El éxito se mide porque todos los estudiantes de la sala resuelvan el problema. Todos. Ustedes dirán, ¿cómo? Ernesto hablaba de la diversidad en la sala de clase. ¿Cómo? Bien. ¿Por qué es importante que todos los estudiantes resuelvan el problema al final de la clase? Porque cuando uno resuelve un problema, uno se siente bien. Cuando gana la selección, uno se siente bien. ¿Cierto? Cuando pierde, uno se frustra. ¿Ya? Cuando uno juega la pelota y gana el partido, se siente bien. Cuando juega la pelota y pierde, se frustra. Cuando uno quiere resolver un problema y le resulta, uno se siente bien, se siente ganador. Entonces es súper importante. Bueno, puede ser que un día al profesor 2 grupos le quedaron atrás y no pudieron resolver el problema, puede ser. Pero el éxito se mide en que todos pueden resolver. Bien, vamos a decir primero qué se entiende por problema. Hay que aclarar lo que es un problema, porque en matemática dice lista de problemas y aparecen 8 problemas parecidos. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, ¿qué entendemos nosotros? No es una definición teórica ni nada, es solamente una definición práctica. ¿Qué queremos decir por problema? Primero que nada, es una actividad matemática, para situarla dentro del contexto de una clase de matemática, dice, para la cual la persona que la enfrenta no conoce un procedimiento que le conduzca a la solución. O sea, si a mí me dan el problema, yo lo miro y digo, aquí hago esto, otro, eso no es un problema. Si me lo dan aquí y yo lo miro y digo, ¿qué voy a hacer aquí? Ese es un problema. No sé cómo hacerlo. Bueno, es importante que la persona tenga interés en el problema. Si no está interesada, a mí no me interesa eso. No es mi problema. ¿Ya? Tiene que suponerle un desafío, pero ojo, un desafío que la persona sienta que lo puede hacer. No sé si lo va a poder hacer, no, pero siente que lo puede hacer. ¿Ya? ¿Alguien ha jugado Sudoku en esta sala? Levanten la mano honestamente. ¿Sí? Es choro jugar Sudoku. Ya. Todos los que han jugado Sudoku y se van a mirar al diario, o te compran un libro de Sudokus, ¿ya? ¿Cuál eligen? ¿El más difícil? No voy a poder hacerlo. El más fácil es fome. Desafío, pero siento que puedo. Ese elijo, el del medio, justo el que es para mí. ¿Ya? Eso es importante. Y eso del Sudoku viene con la última frase, que dice que un problema puede estar contextualizado o no.
No tiene nada que ver. Lo importante es lo de arriba. Hay problemas contextualizados extremadamente interesantes para una persona, pero el mismo problema puede ser no interesante para otra persona. Y hay problemas no contextualizados, como el sudoku, que le interesan a hartas personas en esta sala. Y el sudoku es un problema de matemática, pura lógica. ¿Ya? Bien, eso es un problema. Entonces, con esa noción nosotros trabajamos con los docentes. Queremos que eso es lo que ocurra cuando hagan un ARPA, que pongan una cosa de esas a los estudiantes. Bien, y aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos cuadritos pueden contar? Unos minutitos, miren el problema. No los estoy probando a ver si lo pueden resultar. Mírenlo un poquito. Ese es un problema. Ustedes les tomará un tiempito, los van a contar todos. A otros, no hay niños chicos acá, pero un niño bastante chico, tal vez le cueste, ¿ya?, contar cuántos cuadraditos hay. Pero nosotros hablamos de una simplificación del problema. Si alguien encuentra que ese problema es un desafío, pero en algún momento no puede, entonces podemos simplificarlo. Por ejemplo, decirle, ¿qué tal si pruebas con el de 3×3? ¿Podrás contar ahí? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos? ¿Alguien dice el número? 14, 16, ¿otra? Bueno, pero se puede contar. Bien, pero resulta que los niños, en algunos grupos, lo resuelven y dicen cuántos son. ¿Qué hago ahí? ¿Se van a poner a tirar papeles? ¿Les doy una lista de ejercicios aburridos? No. Otro desafío. ¿Qué tal si fuera de 5×5? A ver si pueden contar. Y entonces el grupo se va a poner a trabajar eso. Ya contó, ya tuvo éxito, le resultó, y ahora otro desafío. ¿Ya? Quiero hacer una pequeña advertencia, no es advertencia, pero es, ojo, todo esto suena muy fácil. Y los profesores que trabajan con esto saben que no es fácil. ¿Ya? Pero este es el juego. ¿Ya? Entonces, un problema súper bueno es aquel que se puede estirar como chicle. Porque mi sala es diversa y mis grupos son diversos. Entonces, algunos grupos lo van a hacer rápido, a otros les va a costar. Pero todos tienen que estar desafiados y todos tienen que sentir que pueden. Entonces, yo les doy el primer problema y tengo debajo en mi bolsillo una manera de hacerlo más simple y una manera de hacerlo más complicado. ¿Ya? Extensiones y simplificaciones. Bien. ¿Cómo se desarrolla un ARPA? Una clase de 45 minutos. Les voy a decir las cosas que pasan en un ARPA. Primero, realizar trabajo en grupo al azar. ¿Qué significa eso? La profesora o el profesor decide, vamos a trabajar en grupos de A4, que es lo típico por la geometría de los bancos, digamos. ¿Ya? A veces puede ser de 3. Para nosotros el ideal es de A3, pero en la sala de clase 4 es lo más práctico. ¿Ya? Grupos de A4, pero los elige al azar. ¿Quién va con quién? ¿Ya? Bueno, podemos discutir si es bueno o malo. Todos los que han hecho ARPA una vez o 2 veces, ¿o no, Alicia? ¿Dónde está Alicia? ¿O no? 1 o 2 veces, dice, es bueno hacer grupo al azar. ¿Ya? Y yo podría hacer una conferencia entera sobre las bondades de hacer grupo al azar. Porque cada vez que hacemos la actividad, grupo al azar. Cada vez que hacemos la actividad, grupo al azar. Cada vez que hacemos la actividad, grupo al azar. ¿Qué pasa después del año? Todos han trabajado con todos, todos con todas, pero mezclados en términos de género. Que a veces los niños están acá, yo no quiero trabajar con las niñas, yo no quiero con los niñitos porque son muy pesados. Mezclados. Otra cosa, grupos PIE. ¿Qué pasa en el aula de integración? No se integran, po. Eso lo sabemos, lo vemos. Grupo al azar. La profe PIE, la educadora especial con la profesora se ponen de acuerdo, tú trabajas con el grupo de acá y tú con el grupo de acá y todos los niños están mezclados. ¿Ok? Bien, eso es grupo al azar. Les digo que es algo para pensar y podríamos hablar, y en algún momento quizás tenemos la oportunidad de hablar de qué se puede lograr con grupo al azar. Segundo, entrega. Proponer problemas o actividades desafiantes, que sea un desafío. Promover a los estudiantes que inician el trabajo en el problema de manera autónoma. Profe, ¿qué hago aquí? ¿Han visto eso, no? ¿Profesores? ¿Qué hago acá? ¿Cómo se hace? ¿Por qué no me dice cómo? Bueno, promover que participen, que trabajen de manera autónoma, que lean el problema y empiecen a trabajar. Promover el trabajo en grupo, en colaboración. Hay algunas salas que trabajan en grupo, tienen la sala puesta en grupos para que se entienda 4,
los 4 niños están trabajando cada uno por su cuenta y el trabajo en grupo consiste en que al final se van a comparar los resultados. ¿Ya? Y a veces pasa que uno terminó, otro no ha terminado, etc. Y además el profesor cada 5 minutos dice, "Shh", y es el trabajo en grupo. No, el grupo parte, se sienta a trabajar en el problema y empieza a conversar del problema. Y en la sala de clase hay un murmullo en todo momento, porque están conversando los niños sobre el problema. Bueno, ese es el grupo en colaboración. Hacer simplificaciones y extensiones del problema. En la activación, probablemente lo que hay que hacer son simplificaciones, cuando empiezan a trabajar. ¿Ya? Promover el trabajo en grupo en colaboración, eso ya lo habíamos hecho al principio, seguimos haciéndolo, e interactuar con los estudiantes en base a preguntas. Y vamos a volver sobre eso. En la activación, eso. En lo que diríamos la consolidación, tenemos de nuevo hacer simplificaciones, pero ahora va a ser extensiones. Cuando terminan, extienden. ¿Ya? Interactuar con los estudiantes con preguntas. Siguen preguntando los profesores. Preguntar cómo y por qué. Hacer una pregunta o proponer un problema para que los estudiantes profundicen su razonamiento. ¿Ya? Ir más allá. Con los grupos que llegaron ahí. No nos van a tirar más allá los que llegaron justo. Aquí hay que salir victorioso de la sala de clase. Digo, los estudiantes. Bien, y finalmente la discusión plenaria, seleccionar intencionadamente los expositores de plenaria. ¿Ya? Normalmente lo que pasa en una plenaria es que han trabajado 1 hora en grupo, como yo les dije, y después hay 2 o 3 niños y niñas que resolvieron el problema, los problemas, la lista de problemas, y esos pasan a explicarle a los pobres niños que no entendieron. Estos niñitos quedan felices porque explicaron y los otros siguen siendo pobres niños que no entienden. Eso no es una discusión plenaria. ¿Ya? La elección de quién pasa es clave. También podríamos tener una charla para discutir eso. Realizar plenarias para desarrollar las habilidades de razonamiento y comunicación, son las habilidades del currículum, para que los estudiantes se paren adelante y hablen y expliquen de matemáticas. Y estimular interacción entre los estudiantes. Bien, todas estas cuestiones ocurren en ARPA. ¿Ya? Y yo acá, no las voy a leer, pero voy a empezar para que ustedes se den cuenta que son las mismas. Realizar trabajo en grupo al azar, proponer problemas desafiantes, promover que los estudiantes tienen sus actividades de manera autónoma, etc. ¿Ya? Ahora, si uno piensa, esas cosas ocurren en ARPA, pero la verdad las cosas es que se pueden usar en distintas situaciones. Quizás yo estoy pasando materia nueva y puedo hacerlos trabajar en grupo. ¿Por qué no? Quizás estoy haciendo repaso, puedo hacer preguntas desafiantes. ¿Ya? O sea, estos le llamamos artefactos pedagógicos nosotros. Son cuestiones que se pueden hacer en cualquier circunstancia escolar. Pero ocurren todas en ARPA y eso es bueno, porque así uno puede aprender a usarlas también. ¿Ya? Ahora, quisiera ir un poquito más sobre, ¿se fijan ustedes que los marqué algunos? Marqué esos. Ya irán dándose cuenta por qué. Marqué esos. ¿Ya? Vamos a ir a través de ellos un poquito más, no demasiado con mucho detalle, pero el grupo al azar no tiene mucho que ver con lo último, pero es tan importante que quiero enfatizarlo. ¿Ya? Fíjense que ustedes ponen una de estas caritas en cada uno de los grupos y cuando los niños entran le dan una carita a cada niño. Les gusta. Además, de repente tienen la ilusión, ¿con qué me irá a tocar el día? ¿Ya? A los niños más grandes quizás les muestran un algoritmo con el teléfono y antes de llegar a la clase, ¡pim!, suena, ¡ay, me tocó contigo! ¡Ay, qué lata, me tocó contigo! Pero es normal, ¿ya? O sea, ¿cómo elegir los grupos? Hay miles de maneras, incluso se pueden hacer cosas divertidas y a los niños les gusta. Pero lo que les gusta es que también ese jueguito, ¿con quién me tocará? Y lo que es bueno es que le va a tocar siempre con otro. A veces a repetir, por supuesto. Al azar significa que a veces repiten. ¡Oh, me tocó de nuevo contigo! ¡Qué buena! ¡Buena! Está bien, normal. Ya. Bien, pero esto no lo vamos a discutir más, pero es muy importante. Promover trabajo en colaboración. Entonces, lo que digo aquí, un poco, ya lo hablé, desde el principio en grupo. ¿Ya? Se sientan los 4 y va un papel para cada uno, porque cada uno tiene derecho a escribir. ¿Ya? Porque si doy un solo papel, claro, la chica más rápida toma el papel y escribe. O el chico más pillo toma el papel y escribe. Y los demás están mirando. Entonces cada uno tiene un papel. Pero ya pues discutan, ¿qué van a hacer aquí? Oye, ¿qué hacemos? Podríamos sumar, depende del problema. De los cuadrados, ¿cómo los contamos? Ah, contemos los chiquititos primero. Ya. Son 16 ya. Y el grande son 17. Listo, son 17. ¿Ya? O sea, pero lo hacen en conjunto. ¿Ok?
Los estudiantes discuten sobre el problema, proponen ideas, desechan ideas. No hay que contarlo de otra manera. ¿Cómo contamos los 2 por 2? Ay, qué difícil. Contémoslo de izquierda a derecha. No, yo de arriba para abajo. Piensan cómo hacerlo. Y de alguna manera alguien de repente encuentra la manera de hacerlo más rápido o mejor. Y esa es la idea que se instala. ¿Ya? Discuten, desechan ideas, hacen cálculos, dibujos, encuentran errores. Oye, no, lo contamos mal, contémoslo de nuevo. ¿Ya? Se corrigen entre ellos. No, estáis contando mal porque te olvidaste contar el cuadradito del medio. ¿Ya? Y explican y preguntan entre sí. ¿Ya? Es el trabajo colaborativo de un tremendo valor, pero desde donde uno lo quiera mirar. Bien, promover el trabajo en grupo en colaboración, y acá el docente, por ejemplo, llega al grupo y dice, cada uno está por su cuenta leyendo. Entonces el docente le dice, Luis, ¿puedes explicar a tus compañeros en qué consiste el problema? Y el profe se va. Y entonces, ¿sabes que el problema parece que hay que contar los cuadritos y se ponen a conversar? Normalmente resulta eso. ¿Ya? O, ¿qué van a hacer en este problema? Llega el docente y dice, ¿qué van a hacer en este problema? Vamos a contar, y el docente se va. ¿Cuál es la estrategia que van a intentar para resolver el problema? Resulta que Marcela va rápido. Entonces llega el docente y ve que la Marcela está trabajando sola. Y dice, oye Marcela, ¿por qué no le cuentas a tu compañero lo que estás haciendo? Y entonces le empieza a contar. Y resulta que Marcela iba rápido y se había equivocado. Y otro niño se dio cuenta y entonces se pusieron a conversar. O sea, uno tiene un montón de maneras que no nacen así del día para otro, pero si uno las empieza a pensar y las empieza a usar, un montón de maneras para hacerlos trabajar en grupo. Y a los niños les gusta trabajar en grupo. Es mucho más entretenido estar con otro porque realmente hasta echan la talla. ¿Ya? Bien. Interactuar con los estudiantes en base a preguntas. ¿Qué puede pasar? Ay, profe, no sé qué hacer, ¿no es cierto? Esa actitud. Explíqueme lo que hay que hacer. Si usted es la profesora, yo tengo que aprender, usted explíqueme. Entonces, el profe se acerca y empieza a explicarle, y los otros están deseando, ¿no? Entonces, el docente tiene que, de alguna manera, apoyar a los estudiantes, pero hacerlo de tal manera que los logre enganchar en el problema, para que ellos piensen cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos, está muy instalado en nuestra cultura, digamos. Oh, sí, excelente profesora, le explica a los niños con un detalle, pero le explica todo y una paciencia, con todo el respeto, porque esa profesora o ese profesor lo hace con cariño y siente que está haciendo lo que tiene que hacer, pero no le deja ni un espacio. Ese niño no puede pensar nada porque le explican todo. ¿Ya? El profe tiene que hacer una pregunta para que quede la duda y traten de hacerlo. ¿Ya? Ese es un tema bien, creo que no es fácil. Y fíjense lo que dice acá, dice, al dar la respuesta, fíjense lo que dice, les quitamos la posibilidad, les estamos quitando algo. ¿Saben qué es? La alegría que produce cuando uno se da cuenta. Lo entendí. Te sientes bien. Entonces, al explicarle todo, no solo no le está enseñando nada, le está enseñando pero poco, pero además le estás quitando algo valiosísimo, que es el gusto de saber que entendí, la alegría de descubrir algo, de darte cuenta con tus compañeros. ¿Ya? Entonces, se pregunta. ¿Ya? Cuando los estudiantes no comprenden el problema, el docente hace una pregunta relacionada al problema. Cuando los estudiantes, para que los estudiantes descubran, supongan que se equivocaron los estudiantes, el profesor dice, te equivocaste, pues, si no es 17. ¿Ya? En cambio, si le hace una pregunta y el niño dice, no, pues no es 17. Qué distinto es. ¿Ya? Bien, aquí ahí está para que sigan contando, si es que todavía no han contado. Entonces, el grupo dice, no entendemos el problema. Entonces, chicos, ¿pueden mostrarme un cuadrado pequeño? Entonces, Juanito les muestra ese. Uno más grande. Marcela les muestra ese. ¿Y cuántos hay? Y se va la profesora. Se va, inmediatamente. Eso nos cuesta irnos. Otra cosa, grupo, contamos 17 cuadritos. Entonces, el profesor le dice, ¿y no hay cuadritos medianos? Tiene razón, profe. Y se va. O sea, entre decirle, te equivocaste, no es 17, encuentra la solución, le dice, ¿y no hay cuadritos medianos? Entonces el niño mira y dice, sí, pues ahí no los conté. Si conté los grandes, el grande que era 1 y los 16 chiquitos de 17. Después el grupo dice, hay 29 cuadraditos. ¿Cuántos piensan que hay 29 aquí en la sala? ¿Cuántos más? ¿Cuántos piensan que hay
31, 35, 28. ¿Quiénes no piensan nada? No, porque, claro, los que levantaron la mano se la jugaron. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tienes otro número? ¿Cuál? 26. ¿Alguien más? Díganlo si no hay. 32. La matemática no es decir siempre las cosas correctas. La matemática es decir cosas, contrastarlas con los demás y conversar y buscar la respuesta correcta, ya sea personalmente o con los otros. Equivocarse, pregúntenle a un matemático. Si se equivoca o no. ¿Te has equivocado alguna vez tú? En tu trabajo te equivocas. ¿Cómo les podemos...? Mira, Ernesto se equivoca en su trabajo todos los días. Sí, pero está sintiendo. ¿Cómo le podemos pedir a un niño que no se equivoque cuando está haciendo una suma? O resolviendo, contando esas cuestiones de ahí. Ojo, es bien profundo eso. Él es matemático también. Y yo me he equivocado 2 veces al día. Bien. Entonces, dicen, hay 29 cuadritos. Entonces, el profesor llega, 29, ¿y cómo los contaron? Y entonces empiezan a contar, y de repente por ahí, es que no me acuerdo cómo lo hice. Entonces, ¿qué dice el profesor? ¿Qué dice? Se va y los deja, si no han terminado el problema. ¿Ya? Entonces empiezan a contar de nuevo porque creían que lo habían encontrado. O, ¿están seguros? Dicen, 29, ¿están seguros? Sí, ¿apostaríais? No, no están seguros, ya, sigan trabajando. O cómo lo hicieron, que es más o menos lo mismo que arriba. ¿Ya? O sea, ante el error, tú puedes hacer un montón de cosas para que los niños se den cuenta, para que las niñas se den cuenta cuál fue su error. Y después tratar de buscar la respuesta correcta. De hecho, no es 29, ya se dieron cuenta. Bien, preguntar cómo y por qué. Cuando los estudiantes dan una solución al problema, el docente pregunta, ¿cómo lo hicieron? Como dijimos acá, ¿ya? Pide descripción de los pasos realizados. Cuando esto se logra, dice, ¿y por qué ustedes pueden hacer eso? Explícame mejor. ¿Qué tiene que ver esto con...? O explica por qué está correcto. O a veces hay problemas que tienen más de una solución. Puede tener otra solución, ¿tú crees que puede haber otra? Ah, sí, puede haber otra. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué puedes hacerlo así? ¿Ya? Entonces, ante la solución del problema, si alguien me dice el número correcto, yo le voy a hacer una pregunta. Bien, preguntar cómo y por qué. Aquí hay algunos ejemplos. El grupo dice, encontramos 30 cuadraditos, profesora. ¿Seguros que no hay más? Cuéntenme cómo lo contaron. Ahí los niños empiezan a contar y efectivamente se habían dado cuenta que eran 30. ¿Ya? Pedro dice, son 30 cuadraditos, profe. Ah, mira. ¿Y tú, Juan, puedes mostrar cómo lo hicieron? Y resulta que Juan no había participado. Pedrito dijo, son 30, pero le pregunté a Juan. Y Juan no se había dado cuenta cómo había contado Pedro. ¿Qué es lo que hace el profe? Conversen, porque no han resuelto el problema. Y se va. Porque el grupo resuelve el problema, no un alumno o alumna. Bien, otra pregunta. ¿Puedes ordenar la forma de contar los cuadraditos? Dice, ya lo hicimos, dicen. Ya lo hicimos. El profe se fue, volvió y dice, ya lo hicimos. De 1 por 1 hay 16, de 2 por 2 hay 9, de 3 por 3 hay 4 y de 4 por 4 hay 1. Ya. ¿Pueden decir algo de estos números? Son números al cuadrado. Sí, claro. ¿Y por qué? Explícame por qué el 4 al cuadrado. No, porque hay 4 para acá, hay 4 para acá, son 4 al cuadrado. Bien. ¿Y por qué 3 por 3? Porque hay de 2 por 2, puedo moverme 3 veces para cada lado y para abajo también 3 veces. ¿Ya? Yo lo estoy diciendo súper rápido. No quiere decir que ustedes tengan que verlo... No, por favor, yo no quiero decir que... O sea, yo he pensado este problema mil veces. Si ustedes no están viendo algunas cosas, está bien si uno tiene que darle vuelta. Pero lo que quiero decir es que este problema es muy rico. Tiene mucha riqueza y los niños y el profe, si el profesor o la profesora lo pensó antes, puede sacarle mucha riqueza a la discusión. Y entonces, hacer preguntas o proponer actividades para que los estudiantes profundicen su razonamiento. Este grupo es re bueno. Resultó que hoy día se juntó Pedro, que es más o menos nomás en matemáticas, Juan, que es súper bueno, y Luisa, que es buena. Pero ese día los 3 estaban prendidos. Y entonces, resulta que resolvieron el problema, resolvieron el de 4 por 4. 30 dijeron en 2 minutos. Entonces, miren lo que encontramos. Salió otro grupo después de haberlo pensado. Dice, miren lo que encontramos, profesora. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual 30. ¿Y cuántos cuadraditos tenemos si hay un cuadrado 5 por 5? Entonces, rápido. Luisa dijo, rápido. Hay que sumarle 25. Claro, son 55. Encontramos el patrón, profesora. Vamos sumando siempre el cuadrado del siguiente. Perfecto. Y entonces, la profesora había pensado en este problema. Piensen ustedes que
es un problema para una clase. O sea, este lo puedo hacer el año 2016 y el 2016 con el mismo problema. Y el 2017 también el mismo problema, si es que estoy trabajando con el mismo curso. De hecho, si se cambia el curso también lo puedo hacer, porque los niños van creciendo. ¿Ya? Ese problema el profe lo conoce, lo maneja. Entonces el niño le dice 55, y entonces la profe le pregunta y dice, ¿y qué representa 2 al cuadrado? Dice, no, por los cuadritos 2 por 2. ¿Ah, sí? Muéstrame por qué. Y empiezan 2 por 2, 4. No. No sé yo. Y me voy. El profe se va. Resulta que encontró el patrón, pero no entendió cómo está hecho el patrón. El patrón está hecho como al revés. Si se fijan, este es el grande y estos son los chiquititos. Estos son los de 4 por 4, no los de 2 por 2. Y parece que fueran los 2 por 2. ¿Ya? Y entonces se quedan pensando y dando vueltas. Bueno, pero al final son tan inteligentes, estos son niños de enseñanza media, entonces, y si fuera un cuadrado de por n, ¿pueden encontrar la fórmula? O sea, este problema da para mucho. O ya lo resolvieron todo y dice, cuéntame cuántos rectángulos puedes contar. Profe, ahora sí que vamos a tener que trabajar. Piensen cuántos rectángulos hay ahí. ¿Se fijan? O sea, un problema. Este es un problema muy especial. No hay muchos problemas así. Pero a todo problema se le puede dar la vuelta para poder extenderlo un poquito y simplificarlo un poco. ¿Ok? Bien. ¿Alguna foto? Ahí tenemos un docente escuchando la explicación de los estudiantes. Son estudiantes de un centro de formación técnica. El docente pregunta, el docente escucha. Nosotros tenemos poca capacidad para escuchar y ya queremos decirle lo que está diciendo mal, o ya queremos apurarlo, o ya queremos... Escucha. No le digas, déjalo. Pregúntale y ándate, no quedes esperando que te está mirando. ¿Ya? Es que tienes que... Pasar la responsabilidad significa pasar la responsabilidad. Bien, y los estudiantes explican. Esto es súper importante. El docente anima y entusiasma. Yo no estoy seguro de estar haciendo eso ahí, pero me da la impresión de que le está palmoteando la... Ahora no están trabajando en grupo porque está cada uno en su cosa, así que ahí está contradiciendo la otra parte. Pero el docente anima y entusiasma. ¿Quién va a entusiasmar en la clase si no es el docente? Imagínense el docente en la mañana llega, ya niños, abran el cuaderno. O sea, dice, vamos a hacer sumas de nuevo. O sea, ¿se fijan o no? No, pues el profe, la profesora tiene que, ya niños, hoy día vamos a aprender esto. Ahora, por supuesto que cada persona tiene su realidad, pues a veces uno está cansado y todo, hay días que sale la clase súper mal porque uno no entusiasma a nadie, pero si nunca entusiasma, hay problema. Bien, los estudiantes interactúan, explican, está explicándole, él está diciendo cómo, o quizás, yo no sé porque es una foto, quizás le está pillando un error, dice, mira, te equivocaste ahí. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, fíjense. Acá esta chica le está explicando a la otra, pero ahora no está callada, está hablando. Están hablando de matemáticas, están hablando del problema. Bien. Pregunta. ¿Hubo evaluación formativa en lo que el profesor o la profesora hizo en todo ese rato? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Puede decir algo? Sí, porque en realidad cada pregunta estaba intencionada para conocer cómo estaban comprendiendo los estudiantes y seguir monitoreando su aprendizaje. La profesora dice que cada pregunta le permitía conocer lo que estaban entendiendo los estudiantes. Además, la profesora, fíjense, que no le preguntaba. ¿Te acuerdan cuando no me acuerdo quién fue que dijo la solución? Y dijo, ¿y tú, Juan, cómo lo hiciste? Y Juan no estaba participando, lo está viendo. Hacerle evaluación formativa a 30 niños, súper difícil. Digamos 32 niños, súper difícil. Pero a 8 grupos, no es tanto. Es una actividad de matemática que tiene sentido matemáticamente. Esta actividad no es para hacer evaluación formativa. Esto es para que aprendan matemáticas los niños, para que aprendan resolución de problemas, para que aprendan habilidades, para que se comuniquen, para que trabajen en colaboración. Ese es el objetivo. Pero en el camino resulta que hay evaluación formativa. Y el profe se puede dar cuenta de un montón de cosas de los niños, cómo están pensando, si no entendió la materia, de acuerdo al problema que tiene en mano. ¿Ya? Esto es lo que dicen que, o sea, es una manera de decir lo que es la evaluación formativa, ¿no es cierto? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy ahora? ¿Cómo puedo acercarme a donde quiero llegar? De hecho, el profesor,
o la profesora, cuando tiene al grupo que logró el problema, le pone otra meta. Y le dice, o sea, le cambió la meta. Este de hasta dónde tengo que llegar, se lo cambia. ¿No? Ahora, bueno, esto lo voy a saltar, es otra definición más. Y esta otra pregunta, porque la verdad que nosotros no estamos trabajando con ARPA, con actividades de resolución de problemas en el aula, para hacer evaluación formativa, nunca lo pensamos. ¿Ya? Simplemente que eso ocurre en esa actividad. ¿Ya? Entonces la pregunta es si se podría sacarle más provecho. Yo estoy seguro que sí. Digamos. Tampoco habría que exagerar, digamos, si no hay que estar todos los días haciendo evaluación formativa. ¿Ya? Y de repente quizás ese trabajo en grupo, que el niño muestra dificultades que tiene, me puede permitir trabajar de manera individual con ese niño en otros momentos. ¿Ya? Pero voy a tener siempre información de todos los niños. Si bien trabajo con un grupo, los veo a todos cada vez que hablo con ellos. Y me paso toda la sesión hablando con ellos. Perdón. Una buena ARPA es cuando el profe no interviene, ni tiene que intervenir, excepto para preguntar por qué. Bueno, vuelvo a la resolución de problemas. Miren esa foto. Ese es un video, que no se los traje, pero ese es un video. ¿Se dan cuenta, no? Son dos chicos de un centro de formación técnica. Resolver problemas es una cuestión que te llena de ganas cuando logras. Te dan ganas de hacer más. De verdad que es una actividad. Cuando tú logras resolver un problema, te pones contento. Se nos pasa a todos cuando logramos algo. Piensen por un segundo en aquellos niños o niñas que tienen acá arriba una frase que dice, malo para matemáticas. Esa persona nunca tiene un momento de alegría, de satisfacción con la matemática. No la va a tener nomás. Y cuando a uno no le gustan las cosas, uno las hace. Uno se va. De hecho, siempre hago esto del fútbol, pero mejor no lo hago. No voy a hacer el fútbol. No, pues cuando va ganando la selección en la eliminatoria, todos van al estadio. Po. Y cuando va perdiendo, la gente no va. Pues si nadie quiere verse perder, nadie quiere ser derrotado. ¿No es cierto? O sea, como que uno quiere tener que las cosas le resulten. Bien, eso. Resolver problemas, la verdad que permite un montón de cosas más. Así que los dejo ahí. Los invito a visitar esa página donde hay información, problemas para los docentes y otras cosas. Muchas gracias.